queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, comenzando una nueva semana, última semana de junio. Se nos fue junio, doctor Acosta, impresionante. Así es. ¿Cómo ya estamos? se nos fue el año casi. Muy bien, muy contento. Quedan muchos meses todavía. Además, mañana estoy de cumpleaños, así es, que también 28 de junio. eso también un motivo de alegría este mes de junio. Así que no, feliz de estar aquí en Nuevas Voces. Eso sí que bueno, también hay que mandar nuestros saludos, nuestro solidaridad, sobre todo solidaridad, ¿cierto? Con las personas que lo han pasado tan mal con el tema de las lluvias de manera intempestiva, que hicieron que este fin de semana fuera muy terrible para ellos, así que va para ellos nuestro cariño y nuestra solidaridad. Así es, me sumo totalmente a esos saludos, a esa solidaridad, a las decenas, cientos de personas que han sido damnificadas por las lluvias, que han tenido daños materiales, también han habido algunos daños en términos humanos. Así que vi felizmente que hay muchas iniciativas de la sociedad civil bien inspirada, digamos, no de fundaciones claro, máscara, digamos. Que sí hacen la pega. Hoy día hay que uno está en una claro, fundación. que está en una fundación. Felizmente ya no estoy en fundaciones, digamos. Imagínate. Oye, no, pero hay mucha gente ayudando, así que hay que repetir ese llamado a la ayuda, que es muy valiosa en estos tiempos, porque además probablemente estamos recién terminando junio, julio y agosto también tenga algo de lluvia, así que hay que prepararse para para esos eventos, menos viaje a la Antártica y más prevención. Oye, entremos de lleno. Estamos esperando, por supuesto, que llegue Felipe Lyon y Pancho Rego, que nos van a estar acompañando hoy día en Nuevas Voces de Agricultura. Es interesante la evolución que ha tenido, para tomar uno de los temas que por supuesto ha estado dando vuelta el fin de semana, es interesante notar la evolución que ha tenido Revolución Democrática, por el caso Democracia Viva, que está muy involucrado no solo su diputada Catalina Pérez, sino además varios militantes del partido. Hoy día Revolución Democrática anunció la presentación de querellas por el caso de la Seremi y dijo que había sospechas de corrupción. Incluso le suspendieron la militancia a Catalina Pérez, supuestamente están solicitando la expulsión del resto. Es decir, parece ser que aquí es sálvese quien pueda en el Frente Amplio. ¿Qué te parece, doctor Acosta, este cambio de posición que ha tenido Revolución Democrática y esta actitud más bien lapidaria que ha adoptado en los últimos días? Bueno, sin duda que la crisis que vive el Frente Amplio es una crisis que, diría yo, le pega a la línea de flotación de lo que había sido algo absolutamente característico de cómo nació la izquierda radical y también el que había sido el discurso de la mayoría de sus líderes. Cuando uno ve discursos como el del presidente de la República, refiriéndose, por ejemplo, a la inacción para condenar la corrupción de la presidenta Bachelet a propósito de todo el tema, ¿cierto?, que pasó con su hijo, o de la inacción del entonces ministro Elizalde, también diciendo que no había actuado de manera correcta, condenando los hechos de corrupción, y ahora uno se da cuenta que están absolutamente pillados por hechos que al principio ellos trataron de bajarle el perfil, de decir que simplemente había sido un error político. No olvidemos que aquí se habló de cosas que se veían mal, pero nunca se habló de corrupción en un principio. Salió el presidente del partido Revolución Democrática al lado de Catalina Pérez y ella incluso llegó a utilizar frases del estilo de victimización feminista, diciendo que eran dos hombres adultos los que eran culpables de esto, eran terceros que no tenían nada que ver con ella, cuando todos se conectaban precisamente a través de la diputada que fue además presidenta de Revolución Democrática. Entonces estamos hablando de una situación especialmente grave que además refleja también de cuerpo entero una visión que tiene una parte de la izquierda, que siente que el Estado es un verdadero botín, que hay que de alguna manera ordeñar para poder mantener todas sus iniciativas políticas, porque no olvidemos que lo que hacía Democracia Viva también era activismo político hecho y derecho, y que había entrado una especie de diversificación de funciones a través de esta utilización de la entrega de recursos para los campamentos. Es decir, es una situación gravísima, inaceptable, y que lo peor de todo es apenas, ¿cierto?, el inicio, es la punta de lanza, porque hay muchas dudas para pensar de que, muchas razones para pensar de que hayan otras Democracia Viva en esa misma Seremía, en el Servio, pero también en otras regiones, y en eso hay que reconocer la labor de Fidel Espinosa, que ha sido uno de los que más ha levantado esta situación, más allá de las convicciones ideológicas, y que ha luchado porque se conozca todo y se sepa todos los antecedentes, y que bueno, que caiga quien caiga. Se suma a nuestro panel de conversación en este día martes en Nuevas Voces Pancho Rego, que ayer no tuvimos programas feriado. ¿Cómo estuvo el feriado? Pintándolo, he pintado todo el fin de semana, Pancho. Todo el fin de semana pintando como corresponde, amontonándole el departamento a mi hija para que tenga un departamento lindo para vivir, así que no hay nada más rico que poder hacer algo por los hijos. Así es.
Muy bien. Felipe Lyon, ¿cómo vamos? Bienvenido. Muy bien también. Muy elegante. Sí, muy bien, porque después tengo que trabajar, así que... ¿Tiene que ir a tribunales? Con corbata. ¿Tiene que ir a tribunales? No, al Yo Congreso. trabajo así. Al Congreso. Cada uno trabaja como puede. En el Congreso hay que marcar la diferencia. Sí, está bien, está bien. Conversábamos con el doctor Acosta, ¿no? Que había una evolución en las posturas, en las posiciones de Revolución Democrática, que hoy día son muy duras contra la diputada Pérez, anuncian querellas, dicen que hay sospecha de corrupción, caiga quien caiga. Parece ser que aquí está quedando absolutamente solo Catalina Pérez. Yo no sé si hay atrás una estrategia de, en definitiva, tratar de que caiga Catalina Pérez o su expareja o pareja, no sé lo que será hoy día, digamos, y los seremis y los funcionarios alrededor, para que eso no escale hasta el gobierno. ¿Cómo lo ves, Pancho Reu? ¿A quién le ganó? Porque Fidel Espinosa, tú decías, hay que aplaudirlo porque se está dando un festín. Pero es que Fidel, esto es un regalo que le cayó del cielo, ¿verdad? Fidel estaba esperando, todas las noches Fidel se acostaba diciendo, ojalá esto se manden un condoro para poder salir a pegarle. Porque Fidel ha sido el senador más duro con este gobierno, incluido todos los senadores de la oposición. Y es básicamente porque Fidel Espinosa defiende de forma muy, muy fuerte la construcción de la concertación de los últimos 30 años. Fidel Espinosa es un orgulloso defensor de lo que se hizo en este país los últimos 30 años. Y si hay algo que le molesta a Fidel Espinosa, es que unos cabros chicos, unos pendejos de tomo y lomo, le vengan a decir a él que la escala de valores y principios dicta mucho no solo del gobierno anterior, sino que también de las generaciones que nos antecedieron. Eso para Fidel Espinosa es meterle una ají ahí mismo, y Fidel Espinosa reparte. Y Fidel Espinosa, si algo tiene, es que le pega a Giorgio Jackson cuando puede, y donde puede, y como puede, y a la hora que pueda, porque le encanta pegarle a Giorgio Jackson. Y es porque siente que Giorgio Jackson representa toda esa crítica asquerosa, brutal, a lo que han sido los últimos 30 años. Entonces, cuando él ve que Revolución Democrática, el partido fundado en 2014 por Giorgio Jackson, el partido que permitió que Gabriel Boric fuera presidente de la República, no nos olvidemos de eso, porque Convergencia Social no era un partido constituido en las primarias de Giorgio Jackson, de Gabriel Boric contra Jadwe. ¿Y quién le presta la firma? ¿Quién le presta el partido? Giorgio Jackson le presta el partido a su compadre Gabriel Boric. Y le dice, compadrito, amiguito mío, socio, amigo, hermano, si usted quiere utilizar mi plataforma política, porque el partido es mío, el partido es de Giorgio Jackson, yo se lo presto, no tengo ningún problema. Y por eso está esa famosa foto de Beatriz Sánchez con Gabriel Boric, con el moicano, entrando al registro civil con las cajas de Revolución Democrática, porque ahí van las firmas. Algunas firmas que no eran conforme a la ley, pero eso se investigará en aristas separadas. Y acá lo que importa es que Revolución Democrática, como el partido soporte del presidente de la República, el partido que le presta la firma al presidente de la República para poder competir, hoy en día es el partido que está cuestionado. Y está cuestionado porque no cualquier persona. Estamos hablando de Catalina Pérez. Estamos hablando de Catalina Pérez, que es fundadora de Revolución Democrática del 2014, que viene de la dirigencia estudiantil, que estudió Derecho en la Universidad Católica del Norte, que hizo política estudiantil en el 2006 con la Revolución Pingüina, que se titula abogada 2017 y que el 2018 está saltando en su primer periodo de diputada. Es del círculo de hierro de Gabriel Boric. Son los amiguitos de Gabriel Boric. Es la gente con la que formó el Frente Amplio de Gabriel Boric. Es la gente de confianza de Gabriel Boric. ¿Y ahora qué vemos? Vemos que Catalina Pérez tenía un pololito que se llamaba Daniel Andrade, que el amor es muy lindo, lo conoció cuando ambos eran miembros de la mesa directiva de Revolución Democrática el 2019-2021. Nació el amor y también nacieron las malas prácticas. Y ahí ellos se conocen. Al mismo tiempo en que en esa época, Carlitos Contreras, que era el Ceremi de Vivienda, era el jefe de gabinete de Catalina Pérez. Qué lindo como todos son amigos. Y después desde la SECOM sale esta minuta de decir, acá hay irregularidades, ¿cierto? Acá no hay vicios de legalidad, acá lo que hay es un grave error político. Eso es lo que decían. ¿Quién arma esa minuta? La SECOM. ¿Quién dirige la SECOM? Pablo Paredes. ¿Dónde milita Pablo Paredes? Revolución Democrática. Si todos los peos llegan a la misma olla, todo llega a Revolución Democrática. Y te faltó la subsecretaria. Y la subsecretaria, ¿cuál de las dos? De vivienda. La de vivienda ya renunciada, que en paz descanse, Tatiana Roja. Sí, renunció el viernes en la noche. Un comunicado, digamos. Y con esto cierro, para poder deliberar la palabra. Lo sabía del 2 de mayo, si eso es lo grave también. Del 2 de mayo le llegó una denuncia por correo electrónico de la asociación. En público. Fue una cuestión extraordinaria. De la Asociación de Funcionarios de Antofagasta. Y no le comunicó al ministro Carlos Montes. Y después Juan Ignacio Latorre
presidente de Revolución Democrática, el único senador que tiene el Frente Amplio, el único senador por Revolución Democrática por la quinta región, sale públicamente a decir que Tatiana Roja, su subsecretaria, le había avisado al ministro Carlos Montes. El mismo día en la tarde Carlos Montes dice: se equivocaron, eso es falso, a mí nadie me dijo nada, no sean mentirosos. Porque hacen de la mentira una praxis política. Y es lo que se han acostumbrado a realizar: mentir, mentir, mentir. El cagazo que se mandaron en salud, ¿quién lo provoca? Fernando Arao. ¿De dónde viene Fernando Arao? Del círculo de hierro de Isquia Siche. ¿Quién es Isquia Siche? La mano derecha de Gabriel Boric en la campaña presidencial para tocar ese 1 millón de puertas para poder ganar. Lo instalan en el gobierno, deja cagar tras cagar tras cagar. Se demoran 2 semanas en echarlo porque el compadre se afuera al cargo público. ¿Quién paga los platos rotos? Los ministros viejos de la Concertación. Estos cabros chicos, donde si te acostáis con cabros chicos, despertáis mojados. Felipe Layún. Uy, ¿qué más decir después de lo que han dicho Jorge y Pancho, digamos? Créeme que queda harto. Sí. ¿Qué más? No, Pancho, acá, 25 páginas de apuntes. Acá trae, digamos, un cuaderno de apuntes, mi amigo Pancho. No, pero para profundizar en un par de teclas que ya tocaron con mis contertulios. Lo primero es, que me parece que una cuestión que es que de las cosas más llamativas, por así decirlo, es el cambio de criterio del que hablaba Jorge, ¿cierto? Cómo pasamos a hablar de un descriterio político, de un error político, a una querella. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí entre medio, cierto? Y ahí, para mí lo más importante es agarrarme de lo último que dijo Jorge. Y es que acá al final, de partida, hay prácticas que se han estado utilizando en el Estado de Chile, que son, y a veces no solamente de un sector político, sino que de varios lados, digamos, que tienen que erradicarse ya. Porque esta concepción de que el Estado, yo llego a una situación de poder, tengo legitimidad democrática y puedo empezar a repartir la plata como si fuera mía, es nefasta, ¿cierto? Pero esto sobre todo se ve en la izquierda y en esta izquierda, ¿sí? Que se le olvida que ellos son administradores. Cuando uno estudia derecho, ¿cierto?, le enseñan que el Estado, ¿cierto?, es administrador, no es dueño de las plata que recauda, que son los impuestos de todos los chilenos. Y ahí en el fondo lo que hay entonces no es solamente un problema de criterio, de defenderse las espaldas, yo creo. O sea, yo creo que es más que eso. En el fondo Latorre, cuando dice esto es un criterio político, salen con ese discurso, con la minutita, pero no es solamente una respuesta en el fondo para tirar la pelota al córner un rato mientras vemos qué pasa, digamos. Yo creo que hay convicción, digamos. Hay convicción de que el Estado puede utilizarse para estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una concepción de que ellos, al tener esta legitimidad democrática, al ser electos, tienen la posibilidad de utilizar estos recursos con una laxitud importante. Y Boric: vamos a usar todos los medios del Estado para combatir a la ultraderecha. Exactamente. Lo dijo. O sea, ellos, en el la fondo, confesión de parte de es parte del estilo revolucionario al final, ¿cierto? La moral revolucionaria implica que para hacer la revolución está todo permitido mientras ayuda a la revolución, ¿cierto? Entonces esto va en esa línea, ¿ya? Ahora, y para justificar esto, digamos, es bien llamativo porque ahora algunos podrían decir: oye, pero ya presentaron la querella, ya como que en el fondo ya se la jugaron, ya están reconociendo que puede que haya delitos, pero no, porque arreglón seguido de presentar la querella, le preguntan, ¿cierto?, por una posible acusación constitucional. ¿Y qué es lo que dice Latorre? Dice: eso sería aprovechamiento político. Pero señor Latorre, si la acusación constitucional precisamente está en el caso de los ministros subsecretarios, ¿cierto?, contra aquellos que hayan infringido la Constitución y la ley, ¿cierto?, o sean sospechosos de un delito de corrupción, ¿cierto? O sea, al final, acá existe obviamente un caso de libro de posible acusación constitucional. Entonces al final esto cuesta creer que no sea más que una manera, digamos, de seguir en el fondo chuteando el problema, de seguir diciendo que esto va a ser un aprovechamiento político de la derecha, etcétera, cuando lo que estamos viendo acá son cuestiones muy graves. Y recordemos que acá solamente se está tirando la primera hebra del hilo por la cantidad de otras organizaciones que han aparecido. No sabemos si esto va a pasar en otros lados. Esto es un modo de operar. Esto es un modo de operar. No olvidemos, y acá yo sé que varios de acá tuvieron o fueron o estuvieron metidos, digamos, en el mundo universitario. No, recordemos lo que en democracia había. Yo dije: ¿cuándo? No, claro. Otro gallo cantaría. La boleta estaríamos en otra. Pero varios vieron la manera que ellos tenían de operar, por ejemplo, en las federaciones de estudiantes. No olvidemos lo que pasó no olvidemos lo que pasó en Providencia. Así es. No olvidemos José Ferrazuri, hace poco más de 10 años, que está ahora, digamos, firma mensual, indicación de domicilio y dictar una charla porque anda sacando su magíster, doctorado en no sé qué país de Inglaterra parece que está. Bueno, pero esto no es lo que habría que decirle una vez más, como le hemos dicho varias veces en este panel, al presidente Boric:
y a la coalición de gobierno, pero sobre todo al presidente Boric y a su generación, digamos, que esto no es la Federación de Estudiantes de ninguna universidad, esto es la moneda, esto es el gobierno, esto es el Estado de Chile, y acá se le van a exigir los más altos estándares porque es lo que corresponde. Y no van a poder hacer lo que quieran, y por favor, de una vez, en fondo, empiecen a gobernar. Estamos conversando con el doctor Acosta, con Felipe Lyon y Pancho Rego acá en Nuevas Voces de Agricultura, por supuesto analizando las últimas novedades en torno al caso Democracia Viva que ha azotado al gobierno del presidente Boric, en particular a la Revolución Democrática. Vamos a ir a la primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Pancho. ¿Qué llega por aquí? A Pancho Rego nos llega un Twitter que indica que dice lo siguiente. Luis Canal nos dice: todos sabemos que Contraloría se quedó callado en tema de Providencia. Fiel seguidor de la radio. José Ferrazoli no fue sancionada, por eso ahora es concejal. ¿Verdad que la Ferrazoli ahora es concejal? Concejal, sí. En fin, oye, estamos con Pancho Rego, Felipe Lyon, con el doctor Acosta. Vamos a saludar, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables, cae generado, corte, electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y en Hábitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Hábitat, porque tu futuro importa. Yo hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tus negocios, la cuenta corriente digital PYME es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Y como habrán visto, queridos amigos, se lanzaron en la Secretaría de Participación del nuevo proceso constitucional las iniciativas populares de norma. Así que aprovechando que estamos aquí con varios que hemos participado en estas iniciativas, vamos a dedicarle un minuto a que nuestros auditores puedan, por supuesto, conocer las iniciativas populares de norma que están dando vuelta y, por supuesto, recomendarle algunas que deben firmar para que alcancen la meta de 10.000 firmas. Doctora Acosta, tú estás liderando una que es Salud sin Parches. Cuéntanos un poco a los chilenos de qué se trata y, por supuesto, invitar a firmar la iniciativa popular de norma. Oye, muy breve, se tienen que ingresar a la página secretariadeparticipación.cl y buscar Salud sin Parches, que es una iniciativa del Instituto República que lo que quiere es asegurar, en primer lugar, que tengamos un plan garantizado de salud para no discriminar a las personas por enfermedad, pero también permitir que la sociedad civil, que los privados puedan administrar, por ejemplo, los consultorios, los hospitales, y tengamos, por ejemplo, el día de mañana consultorios bicentenarios, hospitales bicentenarios, donde sean administrados de forma ejemplar por la sociedad civil y no estén cooptados muchas veces por los gremios. Así que invitarlos a firmar por Salud sin Parches. ¿Recordáis lo que hizo este gobierno con la ley de presupuesto de la Nación respecto a los liceos bicentenarios? Cortarle las lucas. Bajar el 32% de financiamiento. Entonces yo pensaría en cambiarle el nombre. No, justamente para mostrar la diferencia. Para que no se asusten. Para mostrar la diferencia, que nosotros queremos avanzar, porque hoy día, lamentablemente, los liceos bicentenarios han tenido que venir a reemplazar a los liceos emblemáticos, como los que yo estudié en el Instituto Nacional, pero es una gran política pública. En nosotros queremos avanzar en eso. De los 120 cupos que habían, se presentaron 400 liceos. Fíjense los resultados del CIMSE hace un par de días. El CIMSE, estamos en pleno CIMSE muestral. Ustedes saben que los CIMSE ya no son vinculantes, porque en la pandemia se decidió hacerse como CIMSE consultivos, claro. Para darle vacaciones a Mario Aguilar. Por supuesto. Y si ustedes ven los resultados, la verdad es que los colegios municipales y particulares sancionados, prácticamente de los 10 mejores que salían en el otro día del Mercurio, yo diría el 70% son bicentenarios. Es una cuestión impresionante, pero es la lógica obvia de la izquierda de destruir. De obviamente nivelar para abajo. Oye, les quiero invitar yo personalmente a que firmen la iniciativa popular de Siempre por la Vida, que se llama Toda Vida Cuenta, ¿no? Que busca consagrar la protección del que está por nacer y de las madres en la propuesta constitucional. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil, ingresen a secretariadeparticipación.cl, busquen la iniciativa popular de norma Toda Vida Cuenta en la sección de iniciativas populares y marca tu apoyo iniciando tu clave única. Hay que juntar 10.000 firmas. Yo estoy seguro que los auditores de nuestro programa de Nuevas Voces, que son partidarios del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, nos pueden apoyar y apoyar a Siempre por la Vida y a Comunidad y Justicia, apoyando la iniciativa popular de norma Toda Vida Cuenta para consagrar el respeto a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. 10.000 firmas en 4 regiones. 10.000 firmas en 4 regiones distintas, así que no solamente va a ser para los experto del Consejo Constitucional, Felipe Lyon. Sí, claro.
Usted sabe los reglamentos de cuántas. Ojalá no te inventen un consejo nuevo el próximo año, güey. Así que Hay otra iniciativa que está apoyando a Pancho Ramos. Así es. ¿No? Mira, me imagino que lo está apoyando. No, todo el mundo conoce la iniciativa Con Mi Plata No, entonces ya saben por qué firmar por ella, es una de las posibilidades, pero quiero aprovechar esta instancia de apoyar a unos muchachos que vienen defendiendo a Carabineros hace mucho rato. Muy bien. Entonces, yo apoyo a Carabineros, de todas maneras. a Luchito Baeza, Acá Lucho Baeza. 4.000 adhesiones ya tiene. a varios amigos que están Van trabajando ganando. en la institución. Entonces, siento que este año en particular, yo sé que Con Mi Plata No le va a ir bien, ya está instalada la marca, todo el mundo ya sabe que tiene que apoyarla, la gente que quiere defender la propiedad de los ahorros previsionales, la heredabilidad, la libertad de elección y el pilar solidario, sin duda, ¿cierto? Financiado con impuestos generales, como corresponde, va a votar, va a ponerle la firma a Con Mi Plata No, pero por eso yo los quería invitar en este momento a votar por una que se llama Una Policía que nos proteja. Así es. Que busca apoyar a Carabineros y las Fuerzas Armadas para que puedan combatir sin miedo la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado y la inmigración descontrolada. Creo que la pega que ha realizado Jack este año ha sido muy importante. Extraordinario. Aprovecho también esta instancia, ya que estamos hablando de protección de Carabineros, de mandarle un abrazo al Álvaro Moreno, un carabinero que fue atropellado en Iquique, que en este momento está enfrentando un juicio porque la persona que lo atropelló estamos esperando que sea formalizada por maltrato a obra de Carabineros. Lamentablemente el fiscal no quiere formalizar, sino que quiere formalizar solamente por conducción bajo sustancias psicotrópicas, bajo los efectos de la droga, y claramente eso disminuye la pena, así que estamos hoy día en una cruzada personal intentando ayudar a Álvaro para que podamos levantar su caso en los medios de comunicación y se haga justicia de verdad por un carabinero que efectivamente sufrió un atropello en el ejercicio de sus funciones y que le ha costado, está con vida de milagro. Entonces, iniciativas como esta yo creo que hay que apoyarla. Entonces, a todos los muchachos que quieran apoyar una iniciativa de norma, Una Policía que nos proteja. Felipe Layo, ¿alguna recomendación o se suma a las anteriormente enunciadas? Digamos? No, por supuesto que me sumo con mucho gusto a todas las que han mencionado. Iba a recomendar en primer lugar, de hecho, la última que dijo Pancho, pensando que él iba a estar hablando 10 minutos de Con Mi Plata No. Pero simplemente decir dos cosas. Primero, hay gente a la que le gustaría. no olvidar lo importante que son estas iniciativas, ¿ya? Sí. En el proceso anterior, en el que también me tocó trabajar, bueno, varios de ustedes siguieron de cerca, don Pancho también estuvo ahí. En ese proceso... ¿Estáis con psicólogo todavía? Es que no, la mejor terapia ha sido el proceso actual, digamos. Pero hablando en serio, y bueno, venir a esta radio toda la semana, a este programa, es como una terapia importante. No, hablando en serio, la vez pasada, las iniciativas populares fueron nuestro salvavidas, fueron nuestro espacio para poder para llevar una voz que si no hubiera llegado, hubiera sido muy difícil que llegara por la composición que tenía ese órgano, por todas las cosas que pasaron que no es necesario explicarlas, ¿cierto? Ahora la situación es muy distinta, ¿cierto? Ideas como las que se están proponiendo, como las que hemos dicho acá, probablemente varios de los consejeros electos y comisionados expertos las podrían defender, y yo creo que las han defendido. Pero eso no puede hacernos bajar los brazos. Y sería un error hacerlo, digamos. Y dejar la cancha libre para que ideas radicales como las que ya fueron rechazadas se vuelvan a posicionar perdemos de buena lo que manera. logramos construir, que fue Exactamente. sociedad civil empoderada. Exactamente. No lo dejemos de lado. Que la sociedad civil siga empoderada, sigamos empujando estas iniciativas, sigamos dando una... No pensemos que porque hay consejeros que nos representan más, no hay que darles una mano y mostrarles que la ciudadanía está aquí apoyando estas iniciativas. Entonces, además de las ya suscritas, hay dos que me parecen importantes, que hablan más o menos de cosas similares. Una es la libertad de pensamiento, conciencia y religión, que intenta establecer la objeción de conciencia institucional y personal al nivel constitucional. E y la otra, institucional, eso es lo importante. Sí, por supuesto, personal e institucional. Y la otra es una de Comunidad de Justicia y Confepa y otras organizaciones que también me parece a mí que refuerza el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que también es muy importante. Yo nombraría esas dos, a pesar de que hay muchas otras muy buenas. Absolutamente, me sumo y dicen que Tomás Bengolea en sus redes sociales va a poner los links también. En mis redes sociales no es verdad, lo vamos a hacer en las redes sociales del programa de radio, Nuevas Voces Chile. Fake news. Fake news. Bueno, en Nuevas Voces Chile. Pero puede hacerlo también si quiere. Pueden preguntarnos por ahí, porque yo sé que no es tan fácil firmar. El año pasado nos pasaba lo mismo cuando proveíamos la iniciativa. Si usted se mete a Secretaría de Participación.cl, ahí va a poder identificar todas las iniciativas populares de norma. Lo importante es que ingrese y los apoye con su clave única. No se necesita nada más que la clave única. Prácticamente todas las personas tienen clave única, así que para que firme ahí Con Mi Plata No. Y no hay restricción de edad, según entiendo. El de apoyo a Carabineros todavía cuenta para el derecho a la vía, la libertad religiosa y la objeción de conciencia. Así que invitados a que firmen, vamos a estar informando por las redes sociales, Nuevas Voces Chile en Instagram y Nuevas Voces 921 en Twitter, para que puedan tener más información y los que nos quieran escribir por esas redes para tener más detalles. Por supuesto, ahí les vamos a estar
informando. Además, aprovecho de recomendarles un libro que me acaba de llegar, un regalo de nuestra querida Magdalena Mervilá. Es un libro editado por Magdalena Mervilá que se llama Anarquismo, una historia, que es un libro que trata precisamente sobre el anarquismo, que es de Ediciones El Libro, que hacen un gran trabajo en la promoción de la prensa libre. Lo edita Magdalena Mervilá y escriben grandes autores como Cristian Garay, como Axel Kaiser, como Juan Lagos, como Pablo Mayé, como Alejandro San Francisco, como Joseph Pierce, como el profesor Ángel Soto. Es decir, un libro con grandes autores, una colección de artículos sobre el anarquismo, así que lo recomiendo. Y dos panelistas de Nuevas Así Voces. es, Juan Lagos y Alejandro. En una tarde se lee. Es un libro un poco extenso, es verdad. Es un libro extenso, pero si usted está con tiempo... De rabia lectura. Si usted está con tiempo, trabaja en Democracia Viva, se lo lee en una tarde. Efectivamente se lo lee en una tarde. Oye, no, pero un gran libro que nos regala Magdalena Mervilá. A ver si los próximos días anunciamos un concurso que ustedes puedan competir con... Fíjate que perdimos toda la gracia del programa, pues la gracia es ir viendo las reacciones del Beto. Pero sí, está con mascarilla el Beto. Ese es un problema. Es imposible observar si está feliz, si no está pidiendo que nos vayamos a la pausa. Hay que leer las cejas. Efectivamente, hay que leer las cejas. Oye, cambiémonos de tema o entremos en algún tema en realidad, porque hemos hecho puras recomendaciones aquí. Estamos abusando de la paciencia de nuestros auditores. Habló la presidenta del Partido Socialista, que estuvo esta semana en Mesa Central, a propósito de la idea del pacto fiscal, y dijo que a la derecha le vino como anillo al dedo el caso convenios. Caso convenios le ponen ahora, el caso de Revolución Democrática, en fin, Caterina Pérez, como le quieran poner. Le vino como anillo al dedo, lo cual plantea discusión que es bien interesante, porque a mí me parece bien evidente que los chilenos no van a tolerar que se les meta la mano al bolsillo subiéndose los impuestos cuando tienes un gobierno que despilfarra y gasta de esta manera los ingresos de todos los chilenos, los impuestos de todos los chilenos, y cuando tienes partidos políticos que a través de fundaciones falsas terminan en buen chileno robándose la plata que los chilenos pagan todos los meses con sus impuestos. Entonces, pretender el gobierno subir los impuestos e insistir con la reforma tributaria es un sinsentido y absolutamente absurdo, de cuenta la obsesión del gobierno con simplemente subir los impuestos independiente de cómo se gaste esa plata. Ahora, el Partido Socialista inmediatamente y la izquierda inmediatamente va a tratar de desacreditar ese argumento, ¿no? Que es lo que trata de hacer Paulina Bodanovich, que dice que les sirve de excusa perfecta para esto. Sin embargo, reconoció que la situación hace un daño muy grande a la credibilidad de las instituciones y de la política. ¿En qué pie queda el famoso, comillas, pacto fiscal después del caso Revolución Democrática, Democracia Viva, doctora Costa? Bueno, yo creo que el gran problema aquí es que le vino como anillo al dedo a Revolución Democrática y parte de la izquierda llegar al Estado, llegar al gobierno y hacerse de millones de pesos y de recursos. Ojo, de los más pobres entre los pobres, de las personas que no tienen una casa, que viven en un campamento para aprovecharlo para hacer proselitismo político. Aquí el problema no es el aprovechamiento político, el problema es el aprovechamiento económico que ha hecho una izquierda radical que cree que tiene la legitimidad para utilizar los recursos de todos los chilenos para promover su ideología, para promover sus convicciones políticas y para mantener un montón de funcionarios. Si no hay que olvidar que estamos hablando de 94.000 nuevos funcionarios públicos. Entonces, cuando la ministra Vallejo dice el fin de semana, con total desparpajo, que no podemos estar siempre diciendo que el Estado se debe achicar, porque cuando vienen emergencias como las que pasó el fin de semana, se le pide al mismo Estado más respuesta. Bueno, eso es aprovechamiento político, para tratar de decir que por lo mal preparada que puede estar la infraestructura pública, entonces hay que aumentar el Estado, entonces hay que aumentar los recursos, entonces hay que aprobar una reforma tributaria. Esta como convicción que tiene el ministro Marcel y toda la izquierda diciendo que mira, no vamos a resolver ningún problema en Chile si no tenemos reforma tributaria, es un chantaje al cual no hay que someter a los chilenos, porque lo único que nos puede demostrar lo que pasó con Revolución Democrática, Democracia Viva o el Catagate, como han dicho en Sin Filtro, es básicamente que aquí hay mucha plata, que el Estado tiene mucha plata y que el problema no es, como dirán algunos, como dijo el exministro de Hacienda Briones, no, es que aquí hay que ver cómo es la asignación, que una asignación ciega, no, es que aquí el problema no es que hubiera o no hubiera una asignación ciega, es que se está asignando plata que no correspondía para eso. Esa plata tendría que ser utilizada en otra cosa. Si aquí podemos tener un montón de fundaciones ficticias que se pueden crear para un montón de cosas, pero ¿por qué no entregamos esa plata directamente a las personas? Hay un programa que salió, que denunció el propio Fidel Espinosa, de 1.600 millones de pesos. 1.600 millones de pesos en el extremo sur, en Magallanes, para 70 familias. Eso es como entregarle casi 1 millón de pesos mensuales durante 24 meses a las 70 familias. Si queríamos apoyar a las 70 familias más pobres de Chile y de esa región, ¿por qué no se lo entregamos directo en vez de entregárselo a través de las fundaciones de la izquierda y del Frente Amplio? Aquí hay que pensar en un cambio radical de la forma en que el Estado está entregando recursos a las personas que verdaderamente lo necesitan, y eso va a significar que alleguemos mucho más recursos directamente a ellos y no a través de fundaciones de izquierda, que es lo único que hacen es terminar enriqueciéndose.
Hagamos una pausa y volvemos con la opinión acá en Nuevas Voces de Felipe Lyon y Pancho Rego a propósito de cómo queda el pacto fiscal o el eventual pacto fiscal, que nuevamente una etiqueta, un nombre bonito para llamar al alza de impuestos. Sí, un pacto fiscal, de fiscal tiene poco. Oye, hagamos una pausa tributaria. Ojalá hiciéramos una pausa tributaria. Hagamos una pausa. Estoy estudiando Derecho Tributario, ese es el problema, tengo examen el jueves. Ya, hagamos una pausa comercial acá en Nuevas Voces y en pocos minutos volvemos con la opinión de Felipe Lyon y Pancho Rego, la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con el doctor Jorge Acosta, con Pancho Rego y con Felipe Lyon. Estábamos conversando sobre las declaraciones de Paulina Bodanovich sobre el pacto fiscal y que según ella, voy a citar, a la derecha le cae como anillo al dedo el caso convenios para efectos del debate sobre el interés que tiene el gobierno de seguir subiendo los impuestos a los chilenos. Pancho Rego. Hay plata, sí, pues. Hay plata. Y el doctor lo dice recién. La platita está. El tema es que la platita se tiene que gastar en las cosas que la gente realmente lo está pidiendo. Tú das el ejemplo de cuánta plata de la Araucanía, son cerca de 1.250, 1.300 millones de pesos. El 75% de eso es para contratar funcionarios. Si esa es tu lógica de actuación como Estado, claramente te va a faltar plata. Claro. Entonces, si es para iniciar plata para estar financiando a los amiguitos del presidente, a los amiguitos de Revolución Democrática, a los cuñados, a los compadres, a los vecinos, a los terceros que nadie conoce, que entran a trabajar al gobierno, como diría Catalina Pérez. Estos terceros extraños. Entonces, ¿hay espacio para una reforma tributaria? No, no hay. Y no es por esta catástrofe. En particular esta lluvia. No hay espacio para una reforma tributaria desde que asumió este gobierno, si no sean chantas. Acá cuando el ministro Marcel mete la reforma tributaria, la mete por la Cámara de Diputados. Y no negocia con nadie, no conversa con nadie. Y empieza a pirquinear votos. Y de repente se da cuenta que hay un problema político y le votan en contra de la reforma tributaria. ¿Y qué hacen los muchachos del gobierno? Dicen, vamos a insistir por el Senado. Sabiendo que en el Senado requieren 2/3 para la insistencia. Esos son en la práctica 33 votos. Y esos 33 votos no los tienen porque Chile Vamos más republicanos son 25 diputados. Ellos son con suerte 6. Eso es lo que ellos tienen. 5 te diría, porque Fabiola Campillay ni siquiera es de ellos. Son 2 del Partido Comunista, 2 de la Federación Regionalista Verde Social, 1 del Frente Amplio, que es La Torre, y Fabiola Campillay. Son 6. Esa es su bancada. 6 senadores. ¿Tenéis los votos? No los tenéis. Tenéis que conversar con Jimena Rincón, con Matías Walker, y no vaya a tener esos votos. Entonces, y la derecha ya te avisó, Chile Vamos ya te avisó, RN, la UDI, Republicanos te avisó que no estaban los votos. ¿Qué hizo el gobierno? Siguen siendo porfiados, son monos porfiados. ¿Con quién se fueron a hablar? Se fueron a hablar con los empresarios, para ver si a través de los empresarios podían empujar y apurar a los senadores de Chile Vamos y Republicanos. Y los empresarios picaron y se sentaron a conversar. Y estuvieron varias semanas conversando hasta que hace una semana, creo yo, los empresarios dijeron, ¿sabe qué? Parece que no hay agua para la reforma tributaria. Y no depende de los empresarios, depende de los votos que hay en el Congreso. En el Congreso no tener los votos. Y yo voy a decir algo que va a ser un poquito complicado quizás, pero yo creo que necesitamos una reforma tributaria. Necesitamos un pacto tributario. Y es una oportunidad histórica para que la derecha levante su idea. Porque en el plan de gobierno de Gabriel Boric no había una palabra sobre inversión y sobre crecimiento. No había una. ¿Necesitamos una reforma tributaria? Claro que sí. Una que baje los impuestos. Que modifique las reglas de juego y le dé seguridad a los inversionistas. Que favorezca la inversión. Que favorezca el desarrollo de proyectos de desarrollo. Y que dé mayor empleabilidad. Si esa es una reforma que va a presentar el gobierno, que baje los impuestos, bienvenido sea. Sí, claro. Bienvenido sea. Pero defendamos nuestras ideas. Si con menores tasas impositivas hay mayor recaudación tributaria. Y hay 2 formas de meterle plata al Estado. O aumentamos los impuestos o aumentamos la torta. Yo prefiero aumentar la torta. ¿Qué es aumentar la torta? Hacer crecer el PIB del país. Y el PIB del país... de millones de pesos que se podrían haber utilizado, como bien decía Jorge antes, en las personas más desfavorecidas, personas que necesitan una vivienda o que necesitan soluciones habitacionales o que necesitan mejoras en sus barrios. Yo cuando uno veía los reportajes, por ejemplo, la semana pasada, veía que esta Fundación Democracia Viva, por ejemplo, se había comprometido a hacer unas escalinatas en una parte para poder acceder mejor a sus casas, etcétera, y que no hizo absolutamente nada. O sea, estamos hablando de cuestiones básicas de... La red seca que instalaron. ¿Un tambor? Sí, no, una vergüenza. Terrible. Con baldes con arena. Sí, burlándose de Chile. Entonces, a mí me parece frívolo, me parece de baja estofa, digamos, estar diciendo, oye, la derecha está celebrando esto. ¿Quién va a estar celebrando esto si esto no le sirve a nadie? Estamos hablando de las personas más desvalidas, más desfavorecidas, y ellos se mandaron el cagazo, asuman las consecuencias, digamos. De eso se trata esto, ¿ya? Porque el rol de la oposición en un caso como este, por mucho que haya personas sufriendo, digamos, es efectivamente buscar las responsabilidades. Y si hay que acusar constitucionalmente, hay que acusar constitucionalmente. Y si hay que sacarlos a la palestra, sacarlos al pizarrón a que den explicaciones, lo tienen que hacer porque son las personas las que están respondiendo una vez más los errores
Y no solamente los errores, sino que también, en este caso, las barbaridades que está cometiendo este gobierno y su administración en general. Porque si no, le podríamos decir a la misma Paulina Mañich, como bien decía antes Pancho, Fidel Espinosa estará celebrando también. Está celebrando, digamos, que por fin, o sea, que tiene otro elemento más para salir a pegarle al gobierno. No está celebrando, pero yo lo veo bastante animado en redes sociales. Sí. Claro. Yo creo que le está intentando cumplir con un rol. Después podremos juzgar, digamos, moralmente lo que hace cada uno, pero al final, acá lo que se trata es de salir a pedirle explicación a las personas que tienen que dar explicaciones. No se trata de otra cosa. Y respecto al pacto mismo y respecto a lo demás que estábamos hablando aquí, acá el foco de cualquier reforma tributaria, no solamente de reforma tributaria, sino que también el gobierno en general, es lograr que las personas vivan mejor, ¿ya? Y no tiene que ser subir impuestos por subir impuestos. Y acá nuevamente lo que prima es la lógica revolucionaria. Ellos tienen, por un lado, muestran cómo el Estado es capaz de hacer las cuestiones más barbáricas, digamos, robarse la plata de las personas, ¿cierto? O funcionar muy mal, digamos, o gastárselo todo en funcionarios o en contratar a los amigos. Tenemos un registro civil que uno pide una hora, digamos, y la tiene para 6 meses más, y por otra parte nos quieren convencer de que lo que necesita el Estado son más recursos. Eso no tiene ninguna lógica. Fue lo que dijo Camila Vallejo. No tiene ninguna lógica. Lo que lo deberíamos estar pensando es cómo logramos que las personas vivan mejor. Y para eso, lo mejor es que paguen menos impuestos, no que paguen más impuestos. Esto es del sentido común más básico, digamos. Entonces, a eso es lo que uno le pide al Estado, digamos, que en vez de estar creando comités de desinformación para intentar bajar las críticas, digamos, en vez de estar intentando subir impuestos, a pesar de que toda la lógica dice lo contrario, en lugar de seguir intentando cooptar, como bien decía Jorge, el Estado como un botín, mantenerse en el poder y hacer su revolución, preocúpense por una sola vez del bienestar de los chilenos. Me quedé con una frase pasada cuando dijiste en la revolución todo vale, en el bloque anterior. Todo vale. Y me acordé de una frase del Che Guevara. ¿Qué vale la vida de una persona cuando está en juego el destino de la humanidad? En la telecontinental. Es el colectivo. El discurso de la telecontinental, exacto, por supuesto. Si el deber de los revolucionarios nosotros, si no, hacer la revolución. Hacer la revolución. Y el revolucionario no puede quedarse en la puerta. Está excitado. En la puerta de la casa viendo pasar el cadáver del capitalismo. Oye, solo se nos está acabando el programa, pero solo una invitación a que no caigamos en una tentación, porque no va a faltar el creativo que va a proponer. Paredes, te están hablando Paredes. Pero que va a proponer 5 proyectos de ley para abordar este tema, ¿no? Claro. La lógica de Ignacio Briones. O una agencia estatal encargada de revisar las asignaciones del Estado. Y lo cierto es que no robar no requiere proyectos de ley. La apropiación indebida, el fraude al fisco y todos los delitos que se están investigando ya existen tipificados en el Código Penal. Entonces lo que necesitamos es un Ministerio Público que haga investigaciones a la altura de las circunstancias, que si el gobierno efectivamente quiere colaborar con el Ministerio Público, que transparente la información, porque de lo contrario no está colaborando, que explique qué funcionarios que estaban contratados en el Ministerio de Vivienda, la Seremía, a su vez tenían contrato en la Fundación Democracia Viva y que además participaban de la entrega de recursos a la Fundación. Entonces era un verdadero mopugate 2.0, o sea, tenían un sobresueldo y además ellos mismos decidían qué plata se le daba a la Fundación. Entonces, acá lo que hay que hacer es aplicar la ley y cuestionar la actitud y las acciones que se están desarrollando de parte de la Revolución Democrática, que es básicamente desviar fondos públicos para fines distintos a los que están previstos. En definitiva, robarse la plata, porque es una fundación que no ejerce las acciones que tiene. Es una fundación que se había adjudicado 400 millones antes de que el Servicio de Puesto Interno le autorizara el giro. Sí. O sea, una fundación y que no existía, en menos de 9 meses. Ha rendido el 3% de sus gastos. Es una fundación que no existe. Entonces, y que le entregaron recursos nuevos a pesar de que no había rendido. Eso también es gravísimo. Entonces, aquí hay que aplicar la ley. Ideológicamente falta, hay que aplicar la ley. Y menos creatividad, menos concursalidad. Apliquemos la ley. Y que es lo mismo que en el caso Cabal. El caso Cabal se puede sancionar sin crear proyectos de ley. ¿Dónde se constituye la Fundación Democracia Viva? En un lugar que para el otro día fue. En Ñuñoa. Tele 13 fue, creo que entró la fundación. Ayer mostraron. Preguntó, no hay ni una oficina. Oye, ya. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Podríamos estar toda la semana hablando de Democracia Viva y es lo que vamos a estar haciendo. Gracias, Revolución. Es lo que vamos a estar haciendo, la pauta nuevamente. Analizando el minuto a minuto de cómo se desarrolla este caso, que es muy grave, por supuesto. Les agradecemos, queridos amigos, su sintonía. Gracias, Jorge, Pancho y Felipe, por acompañarnos este día martes de Nuevas Voces, iniciando la última semana de junio. Los invitamos, queridos amigos, a que se queden en la sintonía de Agricultura, porque ya viene Deportes en Agricultura. Por supuesto, Secretaría de Participación.cl para que apoye las iniciativas populares de normas comentadas. Y nosotros nos reencontramos de 7 a 8 los Tres Mosqueteros por Agricultura TV y de 8 a 9 en repetición por la radio los Tres Mosqueteros. Ahí está, me parece. Con Magdalena Melvilá y Cris Portugal. Y el libro Anarquismo, una historia de Magdalena Melvilá. Hay que, por supuesto, seguir recomendándolo. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles a las 13 horas para seguir conversando de 8 a 10. en Nuevas Voces de Agricultura. Chao, chao. Chao.